Muy buenas tardes, mi nombre es Burgos Flores Blanca Eugenia con matrícula 21012250. El nombre del reto es el reto 2, la jurisprudencia. El nombre del módulo es el juicio de amparo 1, volumen 2, licenciatura en Derecho. El nombre del asesor Sofía Pérez Fuentes Sacramento. A continuación, como manera de introducción, voy a tratar el tema de la jurisprudencia, ya que sería un mecanismo a través del cual los organismos del Poder Judicial de la Federación emiten los criterios sobre la interpretación e integración y aplicación de las normas principales de los principios jurídicos que son de observancia obligatoria para los tribunales federales y locales. La ley reglamentaria en la materia es la ley de amparo, ya que rigen los procedimientos respecto a la jurisprudencia y se pueden generar por medio de estas vías, por medio de estas tres vías, que serían los precedentes obligatorios, por reiteración, por contradicción, y son de carácter obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales de inferioridad al tribunal que la emite. A continuación, antes de dar el paso al primer planteamiento y caso que tenemos de contestar, voy a hablar sobre la reforma constitucional al Poder Judicial que fue el 2021. La transición de la resolución de un sistema de tesis tradicional para en la actualidad a uno que sea apoyado por un sistema de precedentes. En términos del párrafo 12º del numeral 94 de la Constitución, ahora será suficiente la fuerza argumentativa de un solo asunto fallado por una mayoría calificada para dotar de obligatoriedad y seguridad jurídica. El sistema de reiteración no desaparece, aún continuará en los tribunales de circuito. La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interpretación. En el planteamiento número 1, respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Como primer punto, tenemos que analizar, en este caso de tesis, podemos analizar la fecha en que fue emitida. Como segundo punto, es notar las 5 sentencias en el mismo sentido que fueron emitidas la Corte respecto a este caso. Esta vía está regulada por el reciente artículo reformado 216 de la Ley de Amparo, y esta sería por reiteración. En el primer caso, como primer punto serían tomar la fecha de edición de la jurisprudencia. Como segundo punto, notar las 5 sentencias en el mismo sentido que fue emitida la Corte respecto a este caso. Esta vía se encuentra regulada por el reciente artículo reformado 216 de la Ley de Amparo, que nos dice: la jurisprudencia por precedentes obligatorios se encuentra establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en el Pleno de las Salas. La jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia por contradicción se establece en el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los plenos regionales. Vamos a resolver el caso número 2. Caso número 2. Con respecto al caso número 2, que sería identificar cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 93/2013 fuera sustituida por la jurisprudencia
2018, emitida por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Podremos ver que la jurisprudencia sería por reiteración, que está estipulada en el artículo 230. Este sistema de integración funge como una modificación, esto derivado del artículo que a continuación analizaremos respecto a las reglas que la rigen. El artículo 230. La jurisprudencia que por reiteración o contradicción establezca el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como de los plenos de circuito, podrán ser sustituidas como a las reglas siguientes. Primero, numeral 1. Cualquier tribunal colegiado de circuito, previa petición de alguno de sus magistrados con motivo de un caso concreto, una vez resuelto, podrán solicitar al pleno de circuito que pertenezcan se sustituya o modifique la jurisprudencia que por contradicción haya establecido para cual expresará las razones por las cuales se estima debe hacerse para que el pleno de circuito la sustituya. Se requerirá de los 2/3 partes de los magistrados que los integran. Numeral 2. Una vez culminada la regla que establece la fracción anterior, ahora el pleno de circuito solicitará al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la sala correspondiente, debiendo cumplir con los requisitos mencionados de dicha solicitud. Debe ser aprobada por la mayoría de los integrantes, ya sea del Pleno o la sala correspondiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como tercero sería también las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán solicitar al Pleno de la Suprema Corte que sustituya la jurisprudencia que haya establecido. Deberán cumplir con las reglas mencionadas en la fracción. La solicitada enviada por cualquiera de las salas deberá ser aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la mayoría de sus integrantes. Vamos a dar respuesta al planteamiento número 3, que está basado respecto a los casos 1, 2 y 3, que nos pide que indiquemos en qué época del Seminario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Como podemos ver en el caso 1 y en el caso 3, de las tesis correspondientes se encuentra en el caso 1 en la 9ª época, en el caso 2 está en la 10ª época que fue creada y en el caso 3 en la 9ª época. A continuación vamos a pasar al planteamiento número 4, que está basado en el caso número 3. Nos pide que señalemos para qué autoridad es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Pues aquí vemos que fue emitida por el Pleno y vamos a continuación, y está basada en la ley de amparo. Y a continuación vamos a ver qué nos dice el artículo 217 que nos habla sobre la jurisprudencia que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las emitidas federativas, con la excepción de la Suprema Corte. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus salas, pero no lo podrá ser para las del Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. A continuación vamos a revisar el planteamiento número 5, que está basado en el caso número 1, que nos pide que identifiquemos si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Como podemos ver, esta jurisprudencia corresponde a la que es por precedentes obligatorios en este artículo que fue reformado en el 2021 y nos hace referencia a los precedentes obligatorios. Este artículo nos habla de la obligatoriedad de la jurisprudencia que es emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como podemos ver en el artículo 223,
nos habla referente a este caso y podemos decir que sí se cumple con el requisito establecido en el artículo 223. Como conclusión a los casos estudiados, vamos a resaltar la importancia y la utilidad de la jurisprudencia, que sería sentar un precedente en la mayor parte de los casos, y queremos destacar también que en este estudio el complemento de las fuentes del derecho entre sí en razón a su valor equivalente y las relaciones de cooperación entre los legisladores y los jueces, entre diferentes jueces para lograr, entre otros objetivos, la armonía en el ejercicio de competencia, el perfeccionamiento de la legislación, los cambios favorables del derecho constitucional, la coherencia jurídica, la reiteración razonable de las decisiones de los jueces y la unidad de los criterios de interpretación. A continuación menciono las referencias a las cuales se tomó para realizar este estudio de estas tesis de jurisprudencia. Muchas gracias. Espero